Hi there, I'm Daisy. At 29, I've been around cameras more than people sometimes. They say if you grew up like I did, with parents owning a string of hotels and restaurants, you'd stick to that silver spoon. But not me. I ditched the family business for a camera and nature's own backdrop. Freelancing was my jam, shooting for whoever liked my style, magazines mostly, sometimes ads, you know the deal. So, here's how it all kicked off. My trusty old camera, the one that saw me through countless shoots, finally gave up on me. Kaput. And instead of clicking my way to a quick online fix, I figured I'd hit the local tech shop. Needed to feel the heft of a new camera in my hands before buying. Walking into that tech store was like any other day, except it wasn't. I browsed through the aisles of cameras when this guy, about my age, popped up beside me. Looking for something specific, he asked, his tone casual, not the usual sales pitch I expected. Yeah, something that won't bail on me mid-shot, I replied, half joking. He chuckled. I get that. What's your focus? Landscape, portraits, street scenes? Mostly nature, but I like to mix it up with urban landscapes. Keeps things fresh, I explained, warming up to his genuine interest. Mark, that was his name, walked me through the latest models, explaining specs like he was reciting his favorite book. Not once did he try to shove the priciest tag in my face. It was refreshing. So, what do you think? Willing to take this one for a spin? He gestured towards a sleek model that seemed to fit the bill. Might as well. Can't have my next gig without a reliable sidekick. I grinned, making the decision easier than I thought. Mark processed my purchase, and as he handed over the bag, he tossed in, "Hey, I could use your number. You know, just to make sure everything's working great for you." I laughed, seeing right through his not-so-sly move. Sure, why not? But if I end up with spam texts, you're buying me coffee as compensation. Mark did call, not about the camera, but to ask me out. I said yes. Why not, right? Life's short and all that. After the camera store meet cute, Mark and I were pretty much inseparable. You know how it is when you just click with someone? Yeah, that was us. Always out and about, him with his quirky facts about tech, and me showing him the city through the lens of my camera. One chilly evening about 6 months in, Mark called me up, all excited. Daisy, pack a bag for the weekend. I've got a surprise. Mark, I swear if you've signed us up for some weird survival camp, you're sleeping on the couch. I joked, but I was already pulling on my boots. He picked me up in his rickety old Jeep. God, that thing was a death trap, but he loved it, and we headed out of the city. It was one of those drives where the music's playing, but you're both kinda lost in your own thoughts, you know? Excited, a bit nervous, wondering what's up. Turned out, he booked us a little cabin by the lake. Not fancy, but perfect. Just us, the woods, and a sky full of stars. That night, we sat by the fire, roasting marshmallows, the cheap ones that turn perfect golden brown, and I could tell he was itching to say something. So, Daisy, you know I suck at this kind of stuff. Mark started, poking the fire with a stick. But, I've been thinking a lot. I raised an eyebrow, munching on a marshmallow. Thinking can be dangerous, Mark. What's on your mind? He chuckled, took a deep breath, and then turned to me, his face half lit by the firelight. I love this, you know? Us. And I'm kinda hoping you do too. I leaned in, nudging his shoulder. Yeah, I kinda do. He fumbled in his pocket, pulled out a small box, and it hit me. Oh, this is happening. Mark just went silent, looking serious and kinda scared all at once. Marry me, Daisy. For real. The box popped open, and there it was. A simple ring, nothing flashy. Just perfect. I didn't expect to, but I laughed. It was either that or cry, right? Mark, this is the worst proposal ever. Of course, I will. He grinned, relief washing over him. Damn, I thought you'd need more convincing. Just promise me no more surprises like this without a warning. No promises.
he teased, slipping the ring on my finger. We spent the rest of the night just sitting there, the fire dying down, talking about what this all meant for us. No big dreams, just real stuff, like whether we should get a new couch or if his Jeep would make it through another winter. The next day, we spent it lazy by the lake, skipping stones, and talking about how to break the news to our families. Mark's a bit estranged from his folks, they're tough nuts, always on about money and whatnot. He warned me they might not take it well, seeing as I wasn't exactly rolling in dough in their eyes. Let them talk, I said, tossing a stone across the water. We know what we have, and that's enough. Mark nodded, watching the ripples. Yeah, it's us against the world, huh? Always, I confirmed, knowing it wouldn't be easy, but also that it'd be worth it. Little did I know just how rocky it would get with his family, but for that moment, it was just us and the future. And that was enough. A couple of weeks after Mark popped the question, it was time to meet the infamous in-laws. We drove over to their place on a Sunday. I was a bundle of nerves, fussing over my hair and my clothes, wanting to make a good impression. The moment we stepped through the door, it was like walking into a cold gust. Mark's mom looked me up and down as if I was something the cat dragged in. His dad wasn't much warmer, eyeing us with a skeptical squint that made my stomach knot. So, Daisy was it? His mom started, not even a smile. Who do you work for? What's your salary like? I blinked, taken aback by the bluntness. I'm a freelance photographer. I work for myself, so my income varies. At that, Mark's sister, who had been lounging on the couch with her phone, looked up and snorted. Freelance? Sounds like a fancy word for being jobless. Mark could have picked anyone, and he ends up with a beggar from an alley. Their laughter stung, and I felt my face go hot with embarrassment. Mark's hand found mine, giving it a squeeze. Hey, that's enough, he snapped, his voice firm, more forceful than I'd ever heard it. I love her, and she's brilliant at what she does. That's all you need to know. His mom rolled her eyes, but dropped the subject. Dinner was a tense affair, with me trying to make polite conversation while dodging snide remarks about my little hobby. It was a relief to finally say our goodbyes. After that disaster, it was my turn to introduce Mark to my parents. We met them at a cozy little cafe downtown, a far cry from the tension at his family's place. My parents were all smiles when we walked in, pulling us into warm hugs. Mark, we've heard so much about you, my mom gushed, leading him to a table by the window. We're just ordinary pensioners now, my dad chimed in, his eyes twinkling as he shook Mark's hand. Used to run a small business back in the day, nothing too grand. He winked at me, a silent promise to keep our little secret just that, a secret. Mark had no idea he was sitting across from two people who could buy his parents' house 10 times over without blinking. And that's how I wanted it, at least for now. So, Mark, tell us about yourself. Daisy's told us bits and pieces, but we want to hear it from you, my mom said, her tone inviting. Mark, looking more relaxed than he had in days, launched into his life story, from his struggles with his family's expectations to his dreams of starting his own tech company. My parents listened, nodding and throwing in questions here and there. As we sipped our coffees, it struck me how different this meeting was from the one with his family. No judgment, no prying into personal finances, just genuine interest and acceptance. It was like a balm to the burns of the earlier encounter. When we left the cafe, Mark squeezed my hand. Your folks are amazing, Daisy. Thanks for that, I needed it. I smiled up at him, my heart full despite the rocky start to our family introductions. They love you already, you know. Mark and I wanted a simple wedding. Nothing fancy, just close friends and family, a little chapel, and some good food. That's all we needed to start our life together. But of course, his family had other ideas. From the get-go, his sister sneered at our plans. A modest wedding? More like a beggar's bash, she laughed one evening over dinner at their place, making everyone but Mark chuckle. His mother chimed in, Really, Mark, you're setting yourself up to look like you can't afford anything better.
I tried to keep my cool, focusing on my food. It's our wedding. We want it to be intimate and personal, I explained, hoping to smooth things over. Mark backed me up. Daisy's right. It's our day, our way. The wedding day arrived, and it was everything I dreamed of, simple and sweet. But true to form, Mark's mom and sister barely hid their disdain. They didn't mingle with my family, just sat there looking like they'd swallowed lemons. My parents tried to chat with them, but got icy stares in return. After the ceremony, when Mark and I moved into my apartment, that's when the real fun began. His mom and sister started dropping by unannounced, always around mealtime. They'd sit at my table, eating the food I made for us, while throwing digs about how I was living off Mark now. "So, Daisy, still snapping pictures for pennies?" his sister would ask, a smirk playing on her lips. I kept my tone light but firm. "I do well enough. Photography can be pretty lucrative, you know." They exchanged looks, clearly not buying it. One afternoon, his sister, who was supposedly job hunting, asked outright, "Come on, how much do you really make? Enough to keep my brother happy?" Before I could answer, Mark jumped in, his voice tight with annoyance. "That's none of your business. Daisy's not living off me. We're partners." Their visits became more frequent, and his sister's demands grew more audacious. She'd call Mark, right in front of me, asking him to transfer money so she could go out with her friends. "Mark, I'm a bit short this month. Can you throw some cash my way?" she'd say, her voice loud enough for me to hear. Sometimes Mark would give in, sending her money. Other times, he'd refuse, and boy, did she throw a fit. "You're my brother. How can you leave me hanging while you play house with her?" One day, after she stormed out following another of her tantrums about money, I turned to Mark. "We need to set some boundaries. This can't go on." He sighed, rubbing his temples. "I know, Daisy. I'm sorry. It's just hard, you know? They're family." Things between Mark and his family had been teetering on the edge of outright hostility, and it all came crashing down one Sunday dinner at his mother's house. We knew walking into that den was risky, but it was his sister's birthday dinner in a couple of months, and she had her heart set on something pricey. We were barely through the door when his sister launched into her wish list. "Mark, you know what I want for my birthday, right? That designer bag I showed you last week. It's only a little over $1,000. Mark frowned, setting his jaw in that way he does when he's about to lay down the law. "Lisa, we've talked about this. I can't be dropping that kind of money anymore. I'm married now, and we have our own expenses." Lisa's face twisted up like she'd bitten into a lemon. "Oh, come on. Since when do you back down from spoiling your little sis? What, has Daisy got you on a leash now?" The table went quiet. You could have heard a pin drop. I felt every eye on me, especially the burning glare from his mother. Mark shook his head, reaching over to squeeze my hand under the table. "Lisa, no. I'm sorry, but we've made a budget, and we're sticking to it." That set Lisa off. She stood up, knocking her chair back with a loud scrape that made me jump. "This is all your fault," she shrieked at me. "You're just sucking him dry, taking all his money and attention. He used to have enough for me before you." I tried to keep my voice calm, but it was hard. "Lisa, I haven't asked Mark to stop helping you out. We're just being responsible." And with that, his mom chimed in, siding with Lisa as always. "Mark, she's your sister. You can't let her down. What kind of brother are you if you can't help her out?" Mark stood, pulling me up with him. "Enough. We're leaving. I'm not going to justify our personal decisions here." We left amid Lisa's cries and his mom's accusing eyes. It was the last straw. We decided then and there to cut off communication for a while. We needed peace, a break from the drama. So, we packed up a few days later and went on a small trip, just the two of us, to clear our heads. Coming back from that trip felt like a breath of fresh air, until we found out Lisa hadn't given up. She broke into our apartment while we were collecting the last of our things from the car. "You
You think you can just go off on vacations with my brother's money while I get nothing? Lisa was in my face the second I walked in, her voice so loud it echoed off the walls. What are you talking about, Lisa? I use my own money for our trips. I tried to keep calm, but seeing her rifling through my closet, throwing my clothes around, made my blood boil. Lies. All this. She waved at my stuff scattered on the floor. Bought with Mark's money, right? Living the high life while I get scraps. Before I could stop her, she grabbed my new camera from the desk and hurled it to the floor. The crash was like a physical blow. That's enough. I screamed, my patience snapping. Get out of our apartment, now. When Mark came back and saw the mess, the broken camera, he was furious. He called Lisa, yelling into the phone while I tried to salvage what I could of my equipment. She hung up on him, but not before hurling a few choice insults. Mark turned to me, his face softening. I'm so sorry, Daisy. I'll get you a new camera. We'll figure this out. I nodded, too upset to speak. We cleaned up together, the silence between us heavy with unspoken promises to never let his family tear at us like this again. A few weeks after the camera debacle, Mark got a call from Lisa. She was all chirpy, which was a rarity, announcing her birthday bash and, surprise, her engagement. They were celebrating at Monte Cristo's, the fanciest joint in town. Normally, the mention of such a swanky place would have me rolling my eyes, but this time, I couldn't help but smile. Mark noticed and looked puzzled. What's up? Thought you'd want to steer clear of anything involving Lisa after everything, he said, clearly hesitant. I leaned over, whispering, Trust me, we need to go to this one. There's a reason. He studied my face for a second, then nodded. All right, if you say so. The night of the dinner, we dressed up, Mark in a sleek suit that made him look like a movie star, and me in a simple but elegant black dress. As we approached Lisa's reserved area, I spotted the whole clan gathered around a large table, Mark's parents, some aunts and uncles, and Lisa's new fiancé, a slick-looking guy with a too-tight smile. Lisa, spotting us, waved us over with a grin that didn't reach her eyes. There's the happy couple. Come join us, celebrate my birthday and engagement, she called out, loud enough for nearby tables to glance our way. As we got closer, I noticed there was exactly one chair free. Lisa's eyes twinkled maliciously as she took it all in. Mark's mom, seeing our hesitation, spoke up with a snide tone. Oh, it seems we're short a chair. This table is for family members, anyway. Lisa chimed in, her voice sugary with malice. Yeah, Daisy, you can stand or maybe find a spot at the bar? The relatives murmured, some with smirks, others just uncomfortable. Mark was red in the face, fists clenching as he turned to me. Let's just go. We don't need this. But I put a hand on his arm, shaking my head slightly. No, let's stay. I want to. He looked confused, but nodded, trusting my judgment. We stood there, by the table, the tension thick. Just when the awkwardness hit its peak, the restaurant manager came bustling over, looking apologetic. I'm terribly sorry, but it seems we're quite full tonight, no spare chairs available at this moment, he said, his eyes darting between us and the smug faces of Mark's family. Lisa and her mom couldn't hide their glee. Their smiles stretched ear to ear, thinking they had us cornered, standing like fools without a seat. Just as their smiles reached peak smugness, the manager's expression shifted to a warm, familiar smile directed at me. He raised his voice, not obnoxiously loud, but enough to carry over the murmur of the busy restaurant. However, we do have a VIP table reserved for the daughter of the owner of Monte Cristo's. Miss Daisy, your table is ready. The table went silent. Forks paused midair, and the color drained from Lisa and her mom's faces. Mark looked at me, a mix of shock and awe in his eyes, while the rest of his family seemed to be grappling with this new piece of information. Your dad owns Monte Cristo's? Mark stuttered, his voice barely above a whisper. I nodded, giving him a sheepish grin. I wanted you to love me for me, not for for this. I gestured around the opulent setting of the restaurant.
He chuckled, shaking his head in disbelief. You were right not to tell. God, can you imagine the shopping lists I'd be handed otherwise? We both laughed, the tension easing as we followed the manager to our VIP table, a beautifully secluded spot with a stunning view of the city skyline. The whispers from Mark's family followed us, their earlier triumph replaced by stunned silence. We had just settled into the comfort of our private table, sipping on champagne that suddenly tasted sweeter, when half an hour later, a sheepish Lisa and her equally embarrassed mom approached us. Their earlier arrogance had evaporated, replaced by awkward shame. Daisy, we didn't realize, well, we sort of went overboard with the ordering. Lisa stuttered, not meeting my eyes. The bill is a bit more than we can handle. Could you? Since you're family. I raised an eyebrow, cutting her off. Oh, but I thought you said I wasn't really family? You know, at the table earlier? My voice was calm, but the point hit hard. Her mom chimed in, desperation lacing her tone. Daisy, please, we just didn't know. Help us out here? Mark squeezed my hand under the table, a silent signal of support. I looked at them both, their faces a mix of embarrassment and hope, and then back at Mark, who nodded slightly. I think it's best if you handle your own bill tonight, I said firmly. After all, it's important to live within one's means, wouldn't you agree? Lisa's face fell, and her mother's mouth tightened. They turned away without another word, heading back to their table to face the music of their own making. After the big reveal at Monte Cristo's, life took on a new rhythm for Mark and me. His family, once sharp with their words and cold with their actions, switched gears so fast you'd think they'd been fans of mine all along. Their sudden sweetness, all sugar-coated compliments and eager invitations, felt like watching bad actors in a worse play. We weren't buying tickets to that show, though. We kept our distance, content in our own little world. Things got even more interesting when we heard through the grapevine that Lisa's fiancé had called it quits, right after the dinner debacle. Can't tie myself to that kind of drama, he supposedly said. Can't say I blamed him. Mark and I were at my parents' house when we found out, enjoying one of those perfect afternoons that felt borrowed from a storybook. We were out on the terrace, the city sprawling peacefully below, sipping tea as the sun dipped low. So, they're trying really hard, huh? Mark mused, nodding toward his phone, which had been buzzing with texts from his mom. I chuckled, rolling my eyes. Trying too hard. It's almost embarrassing. But I'm more interested in what's happening with you and my dad. Mark's face lit up, the way it always did when he talked about his dreams. Your dad's incredible, you know? He offered to fund my startup. Said he's been looking for a new venture and thinks my tech idea has legs. My mom, who had joined us with a fresh pot of tea, smiled knowingly. We always believed in helping dreams grow. And we believe in you, Mark. He reached over, squeezing her hand gratefully. Thank you, Ellen. That means more than I can say. The conversation shifted to future plans, dreams of a tech company that could change the small world of ours, and eventually, to the family Mark and I hope to start soon. You think you're ready for the whole parenting adventure? My dad asked, a twinkle in his eye. Mark laughed, a sound full of warmth and life. With Daisy? I'd be ready for anything. And that's how our days went, filled with planning and dreaming. Mark began laying the groundwork for his business, fueled by my dad's support and the freedom of no longer hiding who we were. And as for me, I kept shooting, capturing the world through my lens, only now I sometimes caught glimpses of a future that included a little one tugging at my skirt, asking to see what mommy sees. One quiet evening, as Mark and I lounged on our couch, the city lights twinkling like a promise outside our window, I broached the subject that had been on my mind. Mark, do you ever think about how crazy it is? How everything turned out? I asked, tucking my feet under his legs. He chuckled, pulling me closer. Every day. But I wouldn't change a thing. Not really. Not even your sister's theatrics? I teased. Well, maybe that, he conceded with a grin. But it brought us here, didn't it? To this moment.
The rest of the night was spent making more plans, talking about nursery colors and the kind of parents we wanted to be. It was real, it was ours, and it was just beginning. As we finally turned in, the last thing I saw was the ring on my finger, a glittering reminder of where we'd been and where we were going. And I fell asleep thinking, this, right here, is what happiness feels like. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometía hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.